quiero hoy volver al Antiguo Testamento. Vamos a ver durante los próximos 3 domingos un libro muy interesante que también nos va a llevar hacia otro libro del Nuevo Testamento. Este no es otro que el libro de Habacuc. Yo os invito a que abráis la Biblia por el libro de Habacuc. Aquellos que me miran con extrañeza, Habacuc sí es un libro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Es complicado encontrar, está entre Nahum y Sofonías. Ahí está el libro del profeta Habacuc. Vamos a ver hoy el capítulo 1. Va a ser también proyectado. No te sientas preocupado porque no tengas ahora mismo una Biblia en tu mano. Va a aparecer en la pantalla, lo vas a poder leer con nosotros. Habacuc, capítulo 1. Interesante nombre el de este profeta. Quiero recordaros, hermanos, algo importante antes de comenzar. La labor de un profeta en el Antiguo Testamento era principalmente llevar al pueblo de Dios al pacto. O sea, recordarle al pueblo de Dios que había un pacto, un convenio, un acuerdo que Dios había hecho con ellos, que debían respetar, que debían guardar, que debían obedecer. Cuando el profeta anunciaba el mensaje de Dios, era principalmente para decirle al pueblo: hey, nos estamos desviando del pacto. Nos estamos olvidando de lo que nos comprometimos a hacer con el Señor. El Señor nos dio su palabra de que Él haría una obra en nosotros y nosotros le dimos la nuestra diciendo que cumpliríamos en obediencia. Cuando el pueblo venía con un mensaje para decirle cuando el profeta venía al pueblo con un mensaje era para decirle: hey, eso no se está cumpliendo. Hay algo que falla, nos estamos desviando, por lo tanto volvamos a la senda, volvamos al pacto. Esa era la labor del profeta principalmente en el Antiguo Testamento. Y Habacuc va a hacer eso. Habacuc es un profeta valiente que va a decirle a su generación: nos estamos desviando del camino. Pero para que podamos entender bien este libro escrito por el profeta Habacuc, cuyo nombre parece, no es seguro, significar abrazar. Para que podamos entender este libro, os voy a describir una situación, una dinámica que ocurre en nuestra familia. Quizás alguno de vosotros os vayas a sentir identificados y diréis: Iván, no te preocupes, eso también pasa en mi casa. Voy a describiros una situación y vais a entender bien, perfectamente, lo que pasa por la mente de Habacuc a la hora de escribir esta carta. Fijaos, cuando uno de nuestros 3 hijos, Samuel, Lucas y Sofía, saca los pies del tiesto, para aquellos más jóvenes que no entiendan esta expresión, esto significa hace algo indebido delante de los otros 2. Cuando uno hace algo indebido delante de todos, los 2 restantes giran su cuello y me miran pensando: ¿qué vas a hacer? Rápidamente, así ocurre. Uno comete algo indebido dentro de esa dinámica familiar y los otros 2 rápidamente dicen: ¿qué va a hacer papá? No dudan que yo pueda hacer algo. Eso no están pensando. No dudan que yo pueda hacer algo. Dudan si yo voy a mostrar que puedo hacer algo. O sea, no dudan de mi autoridad. Dudan si voy a hacer visible mi autoridad, porque evidentemente la actitud de este es digna de ser corregida. Por lo tanto, ellos están ahí atentos. ¿Quién tiene la autoridad va a hacer algo? Eso están pensando. Incluso algunos lo verbalizan. Algunos se atreven a decir: papá. Hermanos, ese es el pesar, esa es la carga que tiene Habacuc cuando va a escribir este libro. De hecho, carga es la primera palabra del libro de Habacuc. Carga aparecerá en el versículo 1, como veremos ahora mismo. Hermanos, Habacuc no cuestiona si Dios está al control. El profeta Habacuc no cuestiona si Dios tiene poder o no tiene poder. Habacuc cuestiona si Dios iba a hacer evidente y palpable su control.
Habacuc está cuestionando si Dios va a poner sobre la mesa todo su poder y su soberanía. Si Él iba a hacer entender que sus propósitos para su pueblo, sus propósitos también para todas las naciones seguían vigentes, seguían adelante. Si la idea que Él dio seguía vigente. ¿Cuál fue esa idea? ¿Cuál fue el propósito de Dios a través de su pueblo? Él lo dejó clarísimo, nada más que les rescató de Egipto, le hizo su pueblo. El Señor les dijo en Éxodo capítulo 19 cuál era el propósito para su pueblo. Éxodo 19, versículo 5 nos dice, este es el Señor hablándole al pueblo y diciéndole, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros, este es mi propósito, y vosotros, mi pueblo, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vais a ser intercesores entre yo y las naciones. Seréis de bendición y luz a todas las naciones. Prosperaréis e influenciaréis positivamente a todos los que os rodean. Ese es mi propósito para vosotros, que vosotros podáis extender mi gloria a todas las naciones. Muchos la verán a través de vuestro testimonio. Eso es lo que tengo preparado para vosotros, pueblo mío. Eso es para lo que os he llamado, para que podáis alumbrar en este mundo. Pero este propósito, en tiempos de Habacuc, parecía fracasar. Parecía no estar. Habacuc cuestiona si Dios iba a seguir adelante con el plan de hacer que su reino llene toda la tierra. Habacuc cuestiona si Dios estaba haciendo que se cumpliese el propósito de llenar la tierra con la posibilidad de que los hombres nos pudiésemos relacionar con Él. Habacuc está pensando, ¿sigue ese plan hacia adelante? Yo sé que tú lo puedes llevar a cabo, pero ¿sigue adelante? Hermanos, evidentemente el profeta Habacuc en nuestro libro, como vamos a ver, está frustrado. Está tremendamente enfadado y frustrado por la aparente indiferencia del Señor ante los graves problemas que enfrentaban los suyos. Está frustrado porque está viendo lo que ocurre, está observando lo que está pasando y ve que no pasa nada de parte de Dios. Por eso Habacuc empieza este precioso libro en el versículo 1 diciendo lo siguiente. Profecía, esa palabra es carga, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? Y no escucharás. Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¡Wow! Os dije que Habacuc era un profeta valiente, tan valiente que lanza estas palabras al propio Dios. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a entender el propósito de lo que acabamos de leer y del resto de este capítulo. Señor, queremos venir a ti, ante el Dios soberano que está sentado en su trono. Nada ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro como tú. Tú eres el verdadero, el único, el creador del cielo y de la tierra eterno, todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Igual que hoy tu presencia es palpable entre nosotros, sabemos que tu presencia llena toda la tierra. Señor, queremos encomendarnos a tu gracia en esta mañana y pedirte que tú nos hables a través de este capítulo 1 de Habacuc. Señor, tú tenías un mensaje directo para el pueblo y queremos que ese mensaje pueda aplicarse a nuestras vidas, Señor. Queremos que ese mismo mensaje pueda llegar a nuestros corazones y tú motives a tu iglesia en momentos difíciles. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Derrama tu gracia sobre este lugar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué llevó
a Habacuc, a este profeta, a lanzar esta queja? ¿Qué fue lo que motivó a Habacuc a lanzar estas duras palabras contra el Señor? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre un día se levantase y cuestionara a Dios de esta forma? Pues para poder entenderlo hay que observar con atención. Es obligatorio mirar con atención, puestos los ojos y la mente en lo que ocurría en el pueblo durante la vida y el ministerio de Habacuc. ¿Por qué este hombre lanza estas palabras? Para entenderlo tenemos que saber lo que ese hombre estaba viviendo, lo que ese hombre estaba viendo con sus ojos, lo que ese hombre estaba palpando en el ambiente. ¿Qué estaba pasando? Si hubiese ido allí un noticiero, ¿qué es lo que diría la noticia? El reportero, ¿qué es lo que informaría? ¿Cuál sería el contexto donde Habacuc se estaba moviendo? Pues para él, para el profeta, todo comienza en 2 de Reyes capítulo 21. Ahí se va construyendo el contexto de este profeta Habacuc. Ahí se va cuajando, se va creando el ambiente donde Habacuc iba a vivir. 2 de Reyes capítulo 21 comienza hablándonos del reinado del rey Manasés. Dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. Fijaos en el versículo 2, ya lo deja clarísimo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué es eso malo que hizo? Pues sí, hizo aquello conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. O sea, este Manasés recuperó todas las abominaciones, todas las cosas horribles que hacían los pueblos que Dios había destruido para que su pueblo pudiese tomar la tierra. Todo lo malo que esos pueblos salvajes hacían, lo tomó y lo hizo suyo. ¿Cómo? Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una Asera, una diosa, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Adoró a la creación más que al Creador. Edificó además altares, fijaos qué cosa tan horrible, altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Este quitó el nombre de Dios y puso otras estatuas. Edificó altares a todo ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor, no solo dentro sino fuera, en los patios. Hizo pasar por fuego, esto es lo peor, hizo pasar por fuego a su hijo. Sacrificaban a los niños. Practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con médium y espiritistas. En definitiva, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Cuando este hombre Manasés termina de reinar sus 55 años sobre Jerusalén, nace Habacuc y hereda toda esta miseria. Nace en un momento crítico, duro, horrible para la nación. Justo cuando Manasés termina de reinar, aparentemente nace Habacuc y recibe todo esto. Y aunque es verdad que cuando pasa el tiempo, el nieto de Manasés, Josías, lo arregla todo, lo vuelve a reestructurar, lo vuelve a hacer como Dios quiere, nos vamos a dar cuenta, cuando leamos el arreglo de Josías, de todo lo sucia que estaba la nación, de todo lo podrida que estaba la nación, cuando veamos lo que este Josías, nieto de Manasés, hizo dentro del pueblo, nos vamos a dar cuenta del contexto tan complicado, tan difícil en el que vivía el profeta Habacuc. Eso lo leemos en 2 de Reyes capítulo 23. Ahí leemos el reinado del nieto de Manasés, Josías. Este era bueno. Dice que entonces el rey, Josías, 2 de Reyes 23:4, ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal,
para la Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la Asera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón. La redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor. Esto no eran mujeres, eran hombres. En la propia casa del Señor. Donde, por otro lado, las mujeres tejían pabellones, mantos, para la diosa, para la Asera. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó al Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego. Se acabó eso de pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a un dios hecho por manos llamado Moloc. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán Melech, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos de los reyes de Judá, que los reyes de Judá habían dedicado al sol, y prendió fuego a los carros del sol. Y los altares que estaban sobre el techo, el aposento alto de Acaz que habían hecho los reyes de Judá, y los altares que habían hecho Manasés, su abuelo, en los dos atrios de la casa del Señor, el rey los derribó. Los destrozó allí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. El torrente Cedrón en este momento ya era un estercolero. El rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción. Fijaos hasta dónde llega. Que Salomón, fijaos hasta dónde llega Josías y su limpieza. Hasta las cosas que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó las aseras y llenó sus lugares con huesos humanos. Hermanos, esta limpieza que hizo Josías nos demuestra lo sucio que estaba el pueblo. Hasta arriba. Todo esto quitó Josías. Una limpieza profunda de las miserias que había en el pueblo. Una limpieza profunda, una restauración profunda de todo el pueblo. Lo quitó todo lo que había sido dedicado a otros dioses, toda la idolatría desapareció, lo quemó, lo hizo polvo. Pero lamentablemente no duró mucho. Porque uno de sus dos hijos, Joacim, volvió al vertedero, pensemos que volvió al torrente Cedrón, trajo los bidones de basura llenos y los volvió a rociar sobre toda la nación. Trajo toda la miseria de nuevo y la volvió a colocar en toda la nación. Lo leemos más adelante en 2 de Reyes capítulo 23, versículo 31. Atentos porque es muy interesante la historia. Dice que Joacaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar y solo reinó 3 meses en Jerusalén. Ahora veremos por qué. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna. Este era un hijo de Josías que hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Esto es, los reyes malos de sus antepasados. Y Faraón Necao se enfadó con él. El faraón de Egipto se enfadó con él. Lo puso en prisión en Ribla, en la tierra de Amat, para que no reinara en Jerusalén.
e impuso una multa sobre la tierra de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y cambió su nombre por Joacín. Pero tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto y allí murió. El faraón se enfada con Joacaz y dice, fuera. Y ahora encima vais a tener que pagarme un impuesto tremendo. Y no va a ser el rey Joacaz, va a ser Eliaquín, pero le voy a cambiar el nombre. No me gusta Eliaquín, suena mejor Joacín. Te llamarás Joacín. ¿Y qué hace este Joacín? Hijo de Josías, que había restaurado todo para la gloria de Dios. ¿Qué hace este Joacín? Joacín dio la plata y el oro al faraón e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato de faraón. Se vendió. Exigió la plata y el oro del pueblo de la tierra, a cada uno conforme a sus bienes, para dárselo a faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, y fijaos, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Queridos hermanos, este Joacín tiró por tierra todo lo bueno que su padre Josías había hecho. La reforma tan grande que se había logrado fracasó. Llegó Joacín y volvió a hacer lo malo. De hecho, el comentarista John Berridge dice, en el libro de Jeremías es uno que se opuso mucho a Joacín, este profeta se opuso mucho contra este Joacín. De hecho, si recordáis Jeremías capítulo 36, este Joacín es ese al que le leen la palabra de Dios en un rollo y mientras estás leyendo la palabra de Dios hace así, la corta y la tira al fuego. Sigue leyendo. La corta y la tira al fuego. Es este Joacín. Así era. Pues el comentarista dice que en el libro de Jeremías se describe a Joacín como un tirano mezquino cuyo gobierno se caracterizó por la injusticia social. Mientras Josías, su padre, practicaba la justicia y la santidad, Joacín tenía ojos y corazón solo para la ganancia deshonesta, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Así era Joacín. Pues bien, todo esto es para decir, hermanos, que es aquí, en el reinado de este Joacín, donde emerge, donde aparece la figura del profeta valiente Habacuc. Su labor como mensajero de Dios se llevó a cabo precisamente en tiempos de Joacín, en tiempos tan horribles. Había nacido con la herencia de Manasés, se había recuperado con la restauración de Josías, pero ahora vive bajo la decadencia de Joacín, un rey perverso, malévolo que se había vendido a Egipto. En esa situación, Habacuc piensa que Dios está dormido. Dios está aletargado. Habacuc piensa que a Dios no le importa lo que pasa. Habacuc piensa que Dios es indiferente a todo lo que Joacín está haciendo sobre la tierra. Evidentemente el profeta estaba cargado. Por eso este libro empieza en el capítulo 1, versículo 1 con esa palabra. Carga. No es profecía, es carga del profeta Habacuc. Su carga era ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Por qué hemos vuelto a lo de Manasés? ¿Dónde está la extensión de su reino? ¿Dónde está eso de que íbamos a ser un pueblo próspero, luz para las naciones? ¿Dónde se cumplen sus propósitos? Hermanos, esta es la misma carga que tenemos nosotros aquí en España al ver cómo cada vez se deja a Dios más fuera. Y nos preguntamos, ¿cómo es que la secularización avanza tanto? ¿Cómo es que el mal todavía reina en muchas circunstancias? Como Habacuc nos preguntamos por qué los propósitos de Dios no se cumplen. ¿Por qué verdaderamente hoy no hay un renacer en este país al que tanto amamos? Habacuc le pregunta al Señor, ¿cuándo vas a intervenir y frenar tanta violencia? Hermanos, lo que Habacuc dice no son disturbios en las calles. Habacuc no está hablando de una quema de contenedores.
Habacuc no está hablando de una protesta en la calle que se ha salido un poco de tono. No, no, no. Cuando Habacuc dice violencia en el versículo 2 y en el versículo 3, está hablando de la palabra hebrea jamás. Eso significa esa palabra violencia, jamás. ¿Y sabéis dónde aparece por primera vez la palabra jamás? En Génesis capítulo 6. ¿Alguien sabe lo que ocurre en Génesis capítulo 6? Que la violencia, el jamás, era tanto, era tan alto, que el Señor dice, me arrepiento de haber creado al hombre. De hecho, es ese jamás, es esa violencia de la que habla Génesis capítulo 6, la que llevó al diluvio. Pues esa misma violencia tan grande estaba ante los ojos de Habacuc. ¿Cuándo nos vas a librar de esto que está ocurriendo? ¿Cuándo nos salvarás? Dice en el versículo 2. O sea, ¿cuándo nos liberarás de este paganismo? ¿Cuándo vamos a salir de esta rueda? Uno bueno, 30 malos, uno bueno, 2 malos. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a cumplir los propósitos? ¿Cuándo se va a llenar la tierra de tu conocimiento? Hermano, la situación de la nación era tan horrible que Habacuc solo quería que Dios interviniese e hiciese algo. ¿Por qué? Porque el reino del norte, Israel, ya no existía. Había sido destrozado. Habían sido llevados cautivos. Y Habacuc ve que le va a pasar lo mismo al reino del sur. Por eso su carga, Señor, ya veo lo que le ha pasado al norte. ¿Nos va a ocurrir lo mismo, Señor? Hermanos, el mal reinaba en las calles. Un deterioro completo de la sociedad causado por apartarse del Señor. Y Habacuc se pregunta en el versículo 3, ¿por qué haces que tenga que ver tanta decadencia espiritual? ¿Por qué hace que mis ojos tengan que ver tanta miseria? ¿Por qué mis ojos ven cómo se ofrecen niños en sacrificio? ¿Por qué mis ojos ven cómo hay tanta maldad, Señor? No había armonía, no había paz, no había unidad, no había buena voluntad. ¿Por qué sucede todo esto? Para Habacuc la respuesta es sencilla, versículo 4. No se cumple la ley. Hermanos, esto es tan sencillo como estas palabras. No se cumple la ley. Recordadlo, la ley que el Señor da es buena para el pueblo. La ley del Señor es perfecta para nosotros. La ley del Señor es correcta para el pueblo. Obedecerla traía muchos buenos resultados. El Señor le dijo, obedeced la ley y seréis fructíferos. Avanzaréis en todos vuestros caminos. Tendréis todo lo que necesitáis y os multiplicaréis. Pero no hacerlo traía todo lo contrario. Traía todo lo que hizo Manasés. Traía todo lo que hizo Joacín. Habacuc ve que la justicia está asediada. Qué curioso. Esto significa que la injusticia tenía a la justicia acorralada, la tenía atrapada. Hermanos, la justicia no se estaba usando para hacer justicia, la justicia se estaba usando para hacer injusticia. Pero eso ocurre en nuestros días también. Lamentablemente hay un mal uso de la justicia. Existen leyes aparentemente justas, pero que solo llevan a lo injusto, que solo favorecen lo malo. Como la ley del aborto. Aparentemente es justa y próspera, pero asesina a más personas que nadie. O como la ley de permitir que hombres puedan participar en disciplinas deportivas con mujeres. Es que somos progresistas. Hermanos, la ley de Dios son instrucciones perfectas para vivir en bienestar entre nosotros. ¿Queremos tener bienestar entre nosotros? Ahí está la ley de Dios. Si pudiésemos acercarnos lo máximo posible a cumplir con la ley de Dios, el bienestar sería palpable. Por eso cuando no se cumple la ley de Dios y cuando no se obedece sucede todo lo que hemos leído. Como sabéis, lamentablemente esta semana hemos tenido que ir a Barcelona a despedir a nuestro hermano Juan Jiménez. La frase que resaltaba en su funeral es hasta luego. Gloria a Dios. Estamos seguros que volveremos a verle y en eso descansa su esposa Fina, en la certeza de que volveremos a verle. Pero hermanos, mientras íbamos,
Tuvimos que cruzar Barcelona entera. ¡Qué ciudad tan preciosa! No solamente tienen un buen equipo, sino que tienen una buena ciudad. Preciosa ciudad. Maravillosa. Es que parecía que ibas por 20 ciudades y era la misma todo el tiempo. Pero conforme paseábamos veíamos también que en algunos lugares estaba sucio. Muy sucio para ser una ciudad así. Y pensábamos, hasta ahí se ve la decadencia del ser humano. Cuando no se cumple la ley de Dios, se ve hasta en las calles. Hay países que son más ordenados, quizás civilizados, más cercanos a la palabra de Dios y tú ves limpieza. Ves cómo todo está ordenado, reluce, cómo todo el mundo conduce correctamente, donde no se escucha un claxon. De hecho, creo que no tienen ni claxon sus coches. Pero hermano, la decadencia del ser humano se ve hasta en la suciedad de las calles. Y eso es lo que está viendo con sus ojos Habacuc. Está todo sucio. Por eso dice, Señor, ¿tú qué vas a hacer? ¿Estás haciendo algo? Y entonces aparece el Señor. Fiel a su cita, nunca falla. Nunca deja sin respuesta. Siempre responde. No, el Señor no responde a mí. Sí, te está respondiendo. No te está diciendo nada. El Señor responde. Y responde diciéndole a Habacuc, hey, no te confundas. No estoy ignorando la situación. No estoy ausente. Versículo 5 dice, mirad, este es el Señor, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden la justicia y su grandeza. No hay nadie que le diga nada. No hay ley contra este pueblo. Ellos son la ley. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes. Sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer jamás violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe hasta de toda fortaleza. Amontona escombros. Esta era una técnica de ataque, amontonar escombros frente a las murallas para hacer una rampa y entrar. Dice que amontona escombros tan rápido que toma la ciudad. Entonces pasará como el viento. ¡Fu! Vendrá por aquí, por Judá, y hará. ¡Fu! Y seguirá. Y se le tendrá por culpable. No os preocupéis, ellos también serán castigados. ¿Por qué? Porque hace de su poder su Dios. Hermanos, la respuesta a la queja de Habacuc no solo fue para Habacuc, fue para todo el pueblo. ¿Lo habéis visto? El Señor le habla a toda la nación, le grita. El Señor hace notar su presencia y dice, asombraos. Esto quiere decir, atentos a lo que voy a hacer. Todo el mundo mira lo que voy a hacer, porque voy a hacer algo. Hermanos, Dios es lento para la ira, eso dice el Salmo 103, versículo 8, pero esto no significa que Dios no se airee. A veces hemos confundido este versículo y creemos que Dios no tiene ira alguna. Es lento para la ira, el Señor no va a hacer nada. No nos equivoquemos. Si ignoramos por mucho tiempo su advertencia, si voluntariamente nosotros cerramos nuestro oído a lo que el Señor nos dice amorosamente una y otra vez, por ahí no. Mejor por ahí no. Quizás deberías replantearte la ruta. Quizás deberías girar a la derecha. Si nosotros voluntariamente ignoramos su instrucción, Él juzgará. Es lento para airarse, pero eso no quiere decir que no lo haga. De hecho, el propio Moisés, en Deuteronomio capítulo 28, dijo que Dios usaría a otros pueblos para castigar la maldad de su pueblo. Y eso es lo que sucede aquí. Dios utiliza a los caldeos.
Lo deja clarísimo en el versículo 6. Dice, yo levanto. No los caldeos se levantan, yo levanto, yo estoy preparando, yo tengo un plan, no me he olvidado, estoy atento, mis ojos están viendo todo lo que tú ves. ¿Y cuál era el plan que iba a hacer Dios? Una acción rápida. Con un pueblo, versículo 7, imponente. Aunque esa palabra se queda corta, la palabra realmente quiere decir con un pueblo terrorífico. ¿Sabéis de dónde sale esta palabra también? En Job capítulo 41, versículo 14. Para describir los dientes del Leviatán, lo que se considera como un dinosaurio. Ahí Job dice que los dientes del Leviatán crean un pavor tremendo. Pues esa es la misma palabra. Este era un pueblo que creaba pavor donde quiera que iba. Dios describe a los caldeos como la mejor fuerza militar. Y no es solo una descripción del Señor, la historia los describe así. Dice la enciclopedia que en el siglo VII a.C. el imperio neobabilónico, estos caldeos, surgió de la nada. Así, de la nada. De repente, las tribus caldeas del sur de Mesopotamia se unieron bajo el liderazgo de Nabopolassar en el 625 a.C., quien hizo luego de Babilonia su capital. La gran capital asiria, Nínive, pronto cayó en manos de los babilonios en el 612. Luego, en una de las victorias más sorprendentes del mundo antiguo, derrotaron a los ejércitos del faraón Necao en Carquemis en el 605. Esto es lo que ocurrió. En solo 20 años habían pasado de ser desconocidos a ser una potencia mundial. Los caldeos eran ese viento, arrasaron. De hecho, dice el versículo 8 que eran rapidísimos en el ataque, y en los versículos 10 y 11 el Señor revela que eran unos estrategas. O sea, no solamente eran fuertes físicamente, sino mentalmente, preparados para la batalla. El Señor le dice a Habacuc, ¿te vale esta respuesta, Habacuc? ¿Te convence? Y veamos lo que dice Habacuc. ¿No eres tú desde la eternidad? Claro que me convence. ¿No eres tú el eterno? Oh Señor, Dios mío, Santo mío. No moriremos, ¿verdad? No es una pregunta, pero es lo que Habacuc tiene en mente. No moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto. Yo sé que esto es simplemente para corregirnos, porque tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, igual que yo. Yo la veo y la aborrezco, tú también. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que más justo que él es? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los sacas con anzuelo el pueblo invasor. Los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará, pues, su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Este pueblo que tú has escogido, Señor, son como pescadores. Somos peces para ellos. ¿Van a vaciar su red de enemigos y ahora van a pasar por aquí a pescar? ¿Van a venir aquí y nos van a tratar como peces? ¿Has escogido a un pueblo más perverso para hacer eso, Señor? Habacuc ya es consciente de que el Señor está al tanto. Habacuc ya es consciente de que el Señor tiene todo controlado. Habacuc ya es consciente de que el Señor es soberano. Su plan se lo ha dejado claro. Pero ahora la carga del profeta es otra. Señor, ¿vas a castigar a nuestro pueblo por su maldad con un pueblo más perverso, los caldeos? Habacuc sabe que ese es el plan. Por eso ahora, en su segunda súplica, cambia su tono. Dice en el versículo 12,
Dios mío. Hermanos, esa frase significa el Señor habitando con nosotros. Dios mío. El Santo estando con ellos. Habacuc sabe que el Señor sigue con ellos. Y por eso dice, Dios mío. Y desde la eternidad, esa preciosa frase en el versículo 12 significa tu palabra. Eso que tú has dicho desde la eternidad, desde el principio, que la tierra entera será llena del conocimiento del Señor, como veremos en el capítulo 2 de Habacuc. Tu palabra es igual de fuerte hoy que antes. Lo que tú has dicho se va a cumplir. No sé cómo, pero se va a cumplir. Tú eres la roca y no cambias. Es interesante cómo Habacuc le llama la roca al Señor. Lo mismo que hizo Moisés. Moisés también llamó al Señor la roca en Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, donde Moisés dice la roca. Tú, Señor, eres la roca. Y su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Habacuc, al igual que Moisés, está confiado al 100% en el carácter y en la palabra de Dios. No entiende bien todavía, pero Dios ya le ha revelado un plan y él se somete a ese plan. Hermanos, Habacuc está 100% confiado en que los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí, por una sencilla razón, porque el Señor es la roca perfecta. Hemos leído en el Salmo 61, llévame a la roca que es más alta que yo. Hermanos, ese es el Señor, esa roca firme que no cambia. Y esto es lo mejor que podemos hacer cuando estamos pasando por difíciles circunstancias. Recordar que el Señor es inamovible, que su palabra es igual, ayer, hoy y siempre. Que sus propósitos se cumplen. Si Él lo dijo, va a suceder así. Y en eso está empezando a descansar Habacuc. A partir de ahora, la idea de Habacuc cambia. El pensamiento de Habacuc es transformado, su mente es transformada y por lo tanto su súplica también. ¿Os habéis dado cuenta? Él ya acepta el plan, pero no se conforma. Él ya sabe el plan, pero no se conforma. Él hace igual que Abraham. Igual que Abraham. ¿Os acordáis? Esto es lo mismo que Abraham hizo cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18. ¿Y qué le dice Abraham al Señor? Señor, si hay 50 justos, ¿los vas a destruir? Y el Señor dice, si hay 50 no. Bueno, Señor, ¿y si hay 40? Pensemos que puede haber 40. Si hay 40 no los voy a destruir. Señor, perdona, ¿eh? ¿Y si hay 20? Abraham, si hay 20 no los voy a destruir. Permítemelo, esto es una osadía de mi parte, pero ¿y si hay 10? Abraham, si hay 10, tampoco lo haré. Hermanos, Abraham sabía el carácter justo de Dios. Lo sabía perfectamente. Él, de hecho, sabía el plan de Dios, se lo había comunicado, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué hace Abraham? Lo quiere suavizar. Quiere que sea lo menos dañino posible. Hermanos, eso es lo que hace Habacuc aquí, en el capítulo 1. Es una respuesta humanamente razonable. Si a mí me dijese el Señor hoy que su plan para España es traer corrección como esta, quizás yo diría, Señor, permíteme, si hay 2000 que te siguen, lo harás. Es la respuesta razonable, hermanos. Primero Habacuc dice, no estás atento. Ahora sabe que Dios no solamente está atento, sino que tiene un plan. Y lo que Habacuc quiere es que ese plan se suavice, sea más suave. Lo interesante de todo este capítulo 1, hermanos, es que ante esta dificultad Habacuc habla con Dios. Lo lidia con el Señor. Lo lleva al Señor. Hermanos, nosotros a veces, entre comillas, nos rendimos muy pronto.
Como cristianos nos rendimos muy pronto y decimos, hágase tu voluntad. Y está muy bien. No digo lo contrario. Pero a veces nos rendimos muy pronto. Y creo, hermanos, sinceramente, que pretendemos que no nos importa. Que lo que vemos, lo que nos está ocurriendo, lo que le ocurre a otra persona que nos carga, no nos importa y decimos, hágase tu voluntad. Cuando en realidad no es lo que deseamos. Cuando en realidad no es lo que nosotros queremos. No nos gusta ese sufrimiento, no nos gusta que eso le pase a alguien, no nos gusta que eso nos pase a nosotros. Pues Habacuc no se conforma. No hace eso. Sabe que puede ser así. De hecho, sabe que va a ser así. Pero quiere ser honesto con Dios. Pero que esto mismo lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Lo mismo. El Señor Jesús sabía a qué vino. El Señor Jesús sabía el plan eterno. Se sometió desde la eternidad a ese plan. Desde la eternidad, antes de la creación del mundo, Jesucristo ya decidió someterse y venir a morir para salvar a los pecadores. Desde la eternidad el Señor ya sabía a lo que venía. De hecho, lo proclamó y lo dijo, yo he venido a salvar. Se lo dijo a sus discípulos, voy a Jerusalén y lo que me espera es muerte. Y al tercer día resucitaré. Pero aún así, sabiendo todo esto, en el Getsemaní dijo, si hay otro camino, si hay otra posibilidad, si hay otra senda más suave. Y sudó sangre. Hermanos, Dios puede decidir hacer otra cosa diferente a la que aparentemente ven nuestros ojos. Si no, ¿por qué oramos? Si no, entonces, ¿por qué nos ponemos de rodillas a orar? Si todo fuese como sucede, entonces no oraríamos jamás. ¿Por qué oró Abraham si sabía el plan de Dios? ¿Por qué oró Ana si sabía que era estéril? ¿Por qué no dijo Ana, esta es la voluntad de Dios? Sí, en ese momento era la voluntad de Dios, pero oró. Y Dios le dio un hijo. Hermano, lo que quiero decir es que a veces nos rendimos como si el sufrimiento fuese el único camino que Dios nos da. Estoy sufriendo, entonces estoy andando por la senda adecuada. Como si el sufrimiento fuese el único instrumento que Dios usa para dirigir nuestros pasos. Y bajamos los brazos, no oramos, no lidiamos, entre comillas, con el Señor, no lo hablamos con Él. Hermanos, Pablo oró para que Dios le quitara el aguijón que tenía en su carne. Pablo oró y le dijo, Señor, que se acaben los apedreamientos, que se acaben las cárceles, que se acaben las persecuciones, que se acaben los latigazos, Señor, que se acaben los naufragios, Señor, que se acaben los robos cuando voy por el camino, Señor, que se termine esta pesadilla. Quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él sabía que todo eso venía del Señor. Se lo dijo a Ananías, yo le enseñaré cuánto ha de padecer. Este que ha perseguido tanto a la iglesia de Cristo, yo le voy a enseñar cuánto ha de padecer. Él lo sabía, pero aún así oró, hermanos. El propósito de Habacuc es ayudarnos ante las difíciles circunstancias. El propósito de Habacuc es enseñarnos cómo afrontarlas. Indudablemente ya nos hemos llevado la primera lección. Ante las difíciles circunstancias debemos hablar con el Señor. Debemos llevarlo al Señor. ¿Por qué? Porque como descubrió Habacuc, nuestro Dios no es un Dios lejano, ni mucho menos un Dios tirano. Es un Dios bueno, siempre bueno. Hermanos, podemos hablar con Él. Tenemos esa gran bendición de ir a Él y que Él nos escuche. Fijaos qué oración tan efectiva y tan buena nos propone el Señor para que entendamos esto que hemos aprendido. Santiago 1:5. Fijaos qué oración nos propone el Señor. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente a todos sin reproche y le será dada. ¡Ja! Si alguno carece de sabiduría para saber cómo manejar sus asuntos, que se la pida a Dios. Y tengo la sensación que muchas veces
lo que nosotros hacemos ante la falta de sabiduría es decir, yo no sé. No sé cómo. Y el Señor nos dice, pídelo. No te rindas. No bajes tus brazos. Pide sabiduría. No te conformes con lo que está sucediendo. Ora. Quizá el Señor tenga un plan diferente. Las personas pueden cuestionar a Dios por las cosas que pasan, pero nunca podemos cuestionar a Dios para criticarle como si Él fuera el culpable, como si Él estuviese ausente, sino que debemos lidiar este tema buscando entender, buscando comprender, buscando saber por qué, porque suya es la respuesta. Habacuc no duda que Dios es Dios, ni mucho menos. Si tú oras mucho por un tema, no estás dudando que Dios es Dios. Estás queriendo que el Dios Todopoderoso haga eso que tú deseas. A lo mejor no ocurre, pero si Dios lo tiene en su voluntad, Él lo podrá hacer. Habacuc duda de cómo Dios está manejando las cosas, pero ¿sabes por qué duda? Porque le falta conocimiento, y cuando una persona ora, adquiere ese conocimiento y poco a poco va entendiendo lo que Dios quiere para su vida. Sí, hermanos, todos lo sabemos. Isaías 55:8. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Pero aún así, necesitamos orar y pedirle al Señor que nos enseñe en los momentos difíciles a cómo poder pasar, avanzar, con su ayuda y con su dirección. ¿Habrá aprendido Habacuc esta preciosa lección? La semana que viene lo vemos en el capítulo 2, que yo espero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Padre, nosotros oramos a ti ahora. Con humildad te pedimos, Señor, que tú traigas respuestas a nuestras muchas dudas. Señor, danos sabiduría, porque a veces no sabemos cómo hacer. Oh Señor, yo te pido, Padre, que en tu infinita misericordia tú hagas, Señor, de nuestras dificultades un camino más fácil de surcar. Que con tu ayuda, Señor, nosotros podamos avanzar en medio de los problemas. Sobre todo, Señor, que estas dificultades nos ayuden a depositar nuestras cargas delante de ti, como hizo Habacuc. Señor, a preguntarte por qué. Y en tu gracia, Señor, te pedimos que tú nos respondas. Si es así, Señor, nosotros queremos entender tu respuesta. Si no llega y no entendemos, ayúdanos a seguir orando, Señor. Ayúdanos a ser fervientes en la oración. Oh Padre, yo sé que tú tienes un propósito y un plan para tu iglesia. Y te pido y te ruego que este año que ya ha comenzado, Señor, podamos entenderlo y vivir en ese propósito que tú tienes para cada uno en particular y para tu iglesia en conjunto. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.